Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Isaac Núñez, Simón Omes, Lautaricu, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 40. Taat, el abismo, que se extendía en todas direcciones, un lugar donde incluso la oscuridad tenía peso. A diferencia de otros reinos, este vacío no era frío ni sofocante. Simplemente estaba ausente. No había cielo, ni suelo, ni horizonte. Lo que pasaba por sólido bajo tus pies era una masa cambiante y supurante que se resistía a cada paso, como si intentaras caminar a través de un charco de alquitrán ennegrecido. Sin embargo, no era líquido. El camón cayó sobre él y este intentó aferrarse a él. La textura era demasiado espesa, demasiado opresiva, como si absorbiera no solo el movimiento sino también la esperanza, devorando lentamente cualquier resto de voluntad que quedara en aquellos que tenían la mala suerte de vivir allí. ¡Qué lugar más lúgubre!, pensó distraídamente. Sus alas extendidas se agitaron mientras su conexión con el orden divino rechazaba la podredumbre de Taat, antes de que él descartara su Sefirot y dejara que se filtrara. Taat no era más que algo que lo conectaba con sus descendientes. Taat vio sus pecados, incontables, tan numerosos como las estrellas, y lo quemó de adentro hacia afuera. Las llamas roían su carne, hervían su sangre y le quebraban los huesos bajo el peso de todo ello, pero Adán resistió. Este no era su primer tormento, ni sería el último. A pesar de toda su incesante agonía, Taat no podía ofrecer nada que no estuviera preparado para afrontar. Kadmon era el vaso, aquel que llevaría el pecado del principio, no solo el suyo, sino el de toda la humanidad. Kadmon cargó con sus cargas y tomó sobre sí sus transgresiones, lo suficiente para evitar que se derrumbaran por completo bajo el peso de su culpa, pues el arrepentimiento y la desesperación caminaban por un borde peligroso, una frontera delgada como una navaja en la que demasiadas almas perderían el equilibrio. Mientras los Kadmon mantenían a raya a la muerte, los Adam también mantenían intactas sus mentes, atándolos a una especie de semblante de cordura en el vacío. El abismo buscaba erosionar eso, despojarlos de su sentido de identidad, pero la presencia de Adam era un escudo. Absorbía su angustia, asegurándose de que no cayeran en el abismo infinito del olvido, incluso cuando Taat intentaba arrastrarlo hacia abajo. Ayudó a mantenerlo con los pies en la tierra. En medio del abismo, la atracción de toda la creación cesó momentáneamente. Caminó. El primer paso vaciló bajo el dolor punzante, pero el segundo se estabilizó. Sus alas se extendieron y arrojaron luz sobre el abismo, mientras el débil resplandor de su cruz titilaba en su pecho. El aire estaba estancado, cargado de un silencio tan absoluto que oprimía los oídos, ensordecedor en su quietud. No se oían susurros, ni gritos de tormento, ni siquiera el sonido de la propia respiración. Taat devoró el sonido en sí mismo, dejando solo el silencio interminable y aplastante. El tiempo no tenía significado allí. Horas, días, siglos, todo se fundía en la oscuridad infinita. Era un reino construido para erosionar el alma, no con fuego y azufre, sino con aislamiento y ausencia. Fue un ciclo interminable de desesperación sin escapatoria para aquellos que se contentaban con regodearse en la autocompasión y dejar que permaneciera así por una eternidad. Dicho esto, el Kadmon dudaba que alguien abandonara pronto este Keliplot. Estaba reservado para los peores condenados, aquellos cuyas transgresiones se habían acumulado más allá de la capacidad de los otros 9 Kelipots para soportarlas. En Taat, el silencio y la soledad fueron solo el comienzo. Era un reino donde el sufrimiento era autoinfligido, una consecuencia de la propia creación de los condenados más que un diseño directo del Kadmon. El abismo fue un escenario para aquellos que una vez habían ejercido el poder verdadero, que habían tenido dominio sobre otros y se deleitaron en su crueldad y arrogancia, tratando las vidas de sus semejantes como meras mercancías. Era el dominio de aquellos cuyos pecados habrían hecho que el viejo desechara su divina misericordia, si todavía se hubiera decidido a mirar en su dirección. Un lugar lúgubre, en verdad. Y en su corazón estaba la serpiente, una vez llamada por grandes nombres y títulos más grandiosos que al Kadmon le importaban poco, aunque ahora tenía poco parecido con el lucero del alba que una vez había desafiado al cielo y le había hecho daño a él y a muchos otros eones atrás. El ser, no un hombre, los hombres eran de Adán, y Adán era de tierra y polvo, sentado en el vacío era un mosaico de cicatrices y heridas en curación, su cuerpo reconstruido por manos mucho más grandes que las suyas y mucho más amables de lo que merecía.
Los brazos y las piernas que el Adán de antaño, que caminaba con el corazón abierto en un cuerpo que vivió con los ojos cerrados durante demasiado tiempo, había desgarrado estaban completos de nuevo, aunque colgaban con la rigidez de algo que no era enteramente de la serpiente. Su cabello plateado, que antaño era dorado como el sol mismo, colgaba suelto sobre su rostro, opaco y sin vida, surcado de grietas que formaban telarañas a lo largo de su cuerpo, un reflejo físico de su caída. Su última caída, pensó Cadmon con un resoplido. La serpiente había tenido muchas caídas de las que se negaba a aprender. Habían desaparecido las alas que le había arrancado Adán y, con ellas, los círculos distintivos en sus mejillas, azules y luego rojos, símbolos de su antigua gloria y luego de su arrogancia pasada. Ahora, lucía roto y ordinario. El orgulloso Morningstar había quedado reducido a una cáscara hueca y fracturada, una mera sombra de lo que había sido. Cadmon sintió un pequeño destello de satisfacción y diversión que penetró a través del velo de dolor, haciendo que la comisura de sus labios se contrajera. La caída de los orgullosos es siempre un buen vino, le vino a la mente. Qué indecoroso era alegrarse de la desgracia de los demás, aunque, por desgracia, él era solo un ser humano. Así que hizo lo que haría cualquier ser humano y saboreó su amargura. Estoy aquí, payaso. Cadmon se sentó frente a la serpiente, su voz era un murmullo bajo, y dejó escapar un suspiro lento y deliberado. Su aliento se convirtió en débiles volutas de llamas, que iluminaron brevemente el vacío antes de desaparecer en el frío vacío. Adelante. Muéstrame lo que tienes. Hazme reír, murmuró sombríamente, con un tono burlón inconfundible. Quería ver si el otrora Lucifer, el llamado lucero del alba, aún albergaba un ápice de la arrogancia que una vez lo definió. O estaba contento ahora, solo era una cáscara rota del ser que había desafiado al mismísimo cielo. ¿O eso decían los cuentos de la humanidad de los tiempos modernos, no? No sabía cómo se suponía que esa imagen se refería al payaso que tenía delante. El silencio que siguió fue desconcertantemente largo, tan extenso como el abismo mismo. La serpiente no levantó la mirada, tenía la cabeza inclinada y ni una palabra salió de sus labios. No hubo desafío ni veneno, solo quietud. ¿Qué es esto ahora? Cadmon alzó las cejas y su voz estaba cargada de desdén. ¿Por qué sigues en silencio? Tenías mucho que decir en aquel entonces, ¿no? Siempre el más inteligente, el más cómico. Contabas chistes en mis últimos momentos como si yo fuera el chiste de la película. Adelante, haz otra broma sobre mi esposa. Se inclinó ligeramente y su voz se redujo a un susurro, lleno de amenaza. Haz otra si te atreves. La serpiente permaneció inmóvil, su cabello plateado emitía un brillo opaco bajo el débil resplandor de las llamas de Cadmon. No hubo ni un atisbo de respuesta, incluso cuando las llamas estaban a centímetros de su rostro. ¿Qué pasa, payaso? Cadmon entrecerró los ojos. No le sorprendió la falta de reacción, pero aún así le irritó. ¿Te comió la lengua el gato? ¿O finalmente te quedaste sin material? Preguntó, con la voz tensa, la burla todavía presente, pero con un matiz de irritación. ¿O tal vez el pequeño yo no vale la pena para desenterrar el buen material? ¿Tal vez debería arrastrar a tu puta hasta aquí para ver si eso ayuda? La serpiente se estremeció ante la mención de Lilith, sus hombros se tensaron levemente, pero aún así, permaneció en silencio. Fue una reacción sutil, apenas perceptible, pero Cadmon la vio. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era nada cálida. Cadmon se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió casi en un susurro. O tal vez tu pequeña Char estuvo presente la última vez, ¿no? La mano de la serpiente se cerró en un puño, los nudillos se pusieron blancos bajo los restos deshilachados de su ropa. Sus ojos se encontraron con los de Cadmon, que brillaban con una furia tan intensa que podría haber derretido una piedra, pero permaneció en silencio, con la boca apretada en una fina línea. La mera mención de Charlie, o cualquier insinuación de que algo malo le pudiera pasar, tocaba una fibra sensible. Por supuesto que sí. ¿Qué padre podía permanecer impasible cuando su hija estaba en juego? ¿Qué clase de...? Cadmon se detuvo. Sus pensamientos se desmembraron y la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Miró más profundamente a los ojos de la serpiente, a esa mirada intensa, y por primera vez en siglos, vio algo familiar. Súplicas, miedo y preocupación. Y Cadmon conocía esa mirada. Le irritaba. Sin embargo, era una mirada que él mismo había usado más veces de las que estaba dispuesto a admitir. La cruel satisfacción desapareció de su rostro, reemplazada por algo vacío e incómodo. Su sonrisa se desvaneció. No debería haber dicho la última frase.
Ningún padre merece que su hijo sea amenazado delante de él, incluso el defecto que tenía delante. No me mires así. La sonrisa de Cadmon vaciló y se volvió hueca. Su voz se suavizó y ahora apenas se oía. Es solo una broma de mal gusto. Soltó una risita, pero el sonido le pareció como ceniza en la boca, vacío y amargo. Que el padre de la humanidad, entre todas las personas, amenazara al hijo de otro hombre, era patético. ¡Qué acto tan vergonzoso! No respondiste, así que pensé en echarle un vistazo para ver si mis bromas podían encenderte un poco de fuego. Lo hizo, pero era un fuego que Adam no quería que nadie sintiera. Su voz se apagó, las palabras estaban cargadas de un arrepentimiento que no había tenido intención de mostrar. Levantó la mano que tenía sobre la rodilla en un gesto vago. Mi culpa. No necesitaba rebajarse tanto a amenazas y mentiras contra la serpiente. No cuando la verdad era mucho más cruel. El silencio se prolongó entre ellos antes de que la mirada de la serpiente adquiriera un destello de luz. Sus ojos recorrieron la figura de Cadmon, desde sus 6 ojos hasta sus 4 brazos, luego hasta la última de sus 12 alas, donde brillaba la luz oculta del progreso verdadero de Keter, reflejando lo que había perdido. Se burlaba de él, aunque no abiertamente, solo lo suficiente para que sintiera el peso del pasado. Los labios de la serpiente se separaron y finalmente habló. Charlie, ¿qué hiciste? Su voz estaba quebrada, ronca, cada palabra entrecortada como si le doliera hablar. ¿Ah, sí? Habla. Exclamó Cadmon. La serpiente frunció el ceño. ¿Dónde está ella? Cadmon permaneció inmóvil, completamente tranquilo, su expresión no delataba nada más que una leve diversión mientras la serpiente luchaba. Tranquila, dijo, riendo suavemente. No he tocado ni un pelo de tu hija. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento antes de continuar, con un tono ligero pero preciso. Todo lo contrario, en realidad. Charlie y su hotel están bajo mi protección. La serpiente entrecerró los ojos y la tensión de su cuerpo se negaba a ceder. Pero Cadmon no había terminado. Aunque no está claro cómo, ha logrado lo imposible. Un alma fue redimida de su hotel. A pesar de su cuestionable ascendencia, ha hecho lo que incluso los ángeles de arriba han dudado. Sonrió, pero no era una sonrisa de bondad, sino una sonrisa mezclada con desconcierto ante la ironía. El cuerpo de la serpiente se relajó levemente y su postura rígida se aflojó mientras asimilaba las palabras de Cadmon. Su mirada, aunque todavía llena de cautela, se suavizó lo suficiente. Parpadeó lentamente, como si procesara lo que se había dicho. El fuego detrás de sus ojos se atenuó, pero aún no se extinguió. Ya veo, dijo con voz ronca, con las palabras temblorosas, apenas por encima de un susurro. Bien, eso es bueno. Pero no había alivio en su tono, solo el sonido de un hombre tratando de convencerse a sí mismo. Los labios de la serpiente se crisparon, pero no dijo nada. Sus ojos brillaban con emociones demasiado confusas para descifrarlas. Alivio, miedo, tal vez incluso orgullo, todas en pugna bajo la superficie. Eso es bueno, repitió. Cadmon observaba, sin que su expresión tranquila y divertida vacilara. Bien, repitió, arqueando una ceja. Eso es todo lo que tienes que decir. Esperaba más fuego de tu parte. La serpiente apartó la mirada, con una mirada pesada, y las sombras bajo sus ojos eran más oscuras que antes. Si está a salvo, eso es todo lo que importa, murmuró, más para sí mismo que para Cadmon. Lilith. La palabra se abrió paso a través de su garganta, agrietada y rota. Está muriendo. Su alma fue cortada, dijo Cadmon, observando la reacción de la serpiente con tranquila diversión. Debería morir en una semana más o menos. Habría muerto hace mucho tiempo, pero Caín es demasiado amable para su propio bien. El cuerpo de la serpiente se tensó de nuevo ante la revelación casual de Cadmon, y el alivio fugaz que había sentido antes se evaporó tan rápido como había aparecido. Su respiración entrecortada se entrecortó y sus ojos se fijaron en Cadmon, con una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Cadmon respondió con una sonrisa burlona. No fui yo. Sus labios se separaron, las palabras se quedaron atascadas en su garganta mientras intentaba formar un pensamiento coherente, pero lo único que salió fue, ¿quién? Alguien con una venganza. O supongo que fueron varios, supongo, respondió la singularidad primordial riéndose. Aunque supongo que eso no lo limita ni un poco. Ustedes dos deberían haber prestado atención a todos aquellos a quienes han hecho daño. La serpiente prestó poco atención a las burlas del hombre, sus pensamientos estaban en otra parte. Lily, muriendo. Las palabras apenas se podían escuchar. No, culpa, ira, confusión, una tormenta de emociones que no podía controlar.
La pregunta salió a borbotones, tensa e incrédula. ¿Por qué, ahora? Lilith no tuvo nada que ver con la muerte de Adán. ¿Por qué no? Cadmon se inclinó hacia atrás, estirando ligeramente sus alas, proyectando sombras largas y oscuras detrás de él. El momento es curioso, ¿no? Quizá finalmente se quedó sin gente que se preocupara lo suficiente por mantenerla con vida. Sonrió con sorna, con los ojos brillantes de diversión. Supongo que el karma es una perra. Eso es lo que le pasa por intentar engañar al cielo ofreciendo a su familia para salvar su propio pellejo. La confusión de la serpiente se acentuó. Frunció el ceño y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Lilith lo sacrificó para salvarse? Estaba insinuando que... Su expresión se contrajo de dolor, su confusión dio paso a una furia feroz y ardiente. Eso no puede ser verdad, murmuró, más para sí mismo que para Cadmon. Lilith no. ¿Alguna vez te preguntaste cómo pude burlar el tratado y lastimar a tu mocoso? Cadmon lo interrumpió con una sonrisa, con la mejilla apoyada en su puño. Según todos los indicios, los exorcistas y los nacidos del infierno no deberían poder lastimarse entre sí, pero de alguna manera lo hice. Casi como si una de las dos personas a cargo del infierno cambiara las reglas. La voz del ángel caído se quebró, temblando por la sorpresa. No, eso no puede ser verdad. Sus palabras salieron entrecortadas, como si estuviera tratando de captar algún hilo de claridad. Cadmon se rió entre dientes, en un tono bajo y condescendiente. Oh, vamos, ¿no lo sabías? Explícamelo, dijo la serpiente con voz ahogada. Te haré algo mejor. Te dejaré verlo con tus propios ojos. Cadmon levantó la palma de la mano, invocando una esfera de memoria que flotó ante el rostro de la serpiente. Se asomó a la esfera y lo vio todo. El cielo rojo del anillo del orgullo, los exorcistas volando por el pentagrama. Un hechizo de glamour ocultó a Lilith de las miradas indiscretas, pero allí estaba ella, con su hermosa sonrisa y sus ojos penetrantes, su mano extendida. La mano de Adam entró en el marco, vaciló, luego agarró firmemente la de Lilith y una cadena los ató. Un trato que vincula el alma. Desde la esfera, los detalles del trato llenaron la mente de la serpiente. Eso fue hace 7 años, añadió Cadmon con una sonrisa. El exterminio de hace 7 años, la serpiente trató de recordar lo que pudo. Fue 2 meses antes de su última discusión. Le dijo que todo había terminado. 7 años atrás, ella se había ido sin previo aviso. 7 años había estado escondida en el cielo. Su matrimonio, si es que aún podía llamarse así, se había enfriado y desmoronado mucho antes. Pero esto, incluso Charlie. ¿Estás mintiendo? La voz de la serpiente vaciló. Esto tenía que ser falso. ¿Por qué alguna vez? Estoy cansada de todo esto, dijo Lilith, que surgió de su memoria, casi burlándose de él por atreverse a hacer esa pregunta. Esto no es lo que soñé. Este no es el paraíso que me prometieron hace 10.000 años. Bien. Que les den, Lily. Aquí abajo crearemos nuestro propio paraíso. Esas fueron sus palabras. Él le había prometido que al verla llorar se quemó tanto. Cuando sus sueños aún permanecían y cuando todavía se tenían el uno al otro, incluso cuando habían perdido todo lo demás. Él falló. Él nunca cumplió su promesa. ¿Cuándo fue exactamente que dejó de importarle? Cuando los sueños que había compartido con ella se convirtieron en meros ecos de un pasado que ya no podía tocar. No podía precisar el momento exacto. ¿Fue cuando el peso de sus sueños rotos se volvió demasiado pesado para soportarlo? ¿O cuando la dura realidad de su existencia aplastó las visiones idealistas que alguna vez tuvieron? Tal vez fue el día en que se encontró solo, sin ella, sin la esperanza que una vez habían alimentado juntos. Apartó la mirada de la esfera de la memoria, sintiendo el frío mordisco del arrepentimiento y la tristeza. Él la empujó a hacer esto. Levantó las palmas de las manos para ver qué había sido de él. ¿Quién era él? Ya no era Samael. Eso le habían quitado hacía mucho tiempo. Él no era el soñador. Ese era un título que ya no merecía. Él no era Lucifer. Ya no podía asociarlo con su existencia. Ese nombre pertenecía al pecado del orgullo y al rey del infierno. Adán había destrozado al primero y usurpado al segundo. No era ninguno de esos. Él no tenía nombre. Y había fracasado. Y ahora Lilith estaba muriendo. Alzó los ojos y, una vez más, contempló la forma del ser que tenía frente a él. No era Adán. Adán era un ser humano, el primero y el favorito, pero un ser humano al fin y al cabo. Esta cosa estaba mal. Le recordó a él, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Le recordó a Ro. Pero fue poderoso.
Solo esperaba que sus sentidos estuvieran equivocados. Eres diferente, dijo la serpiente lentamente. La sonrisa de Cadmon se ensanchó y un destello de diversión brilló en sus ojos. No lo somos todos. Respondió, con la voz llena de vaguedad. Se inclinó hacia adelante apenas un poco y las sombras a su alrededor parecieron hacerse más profundas. Diferente es solo una palabra, serpiente. Todo es cuestión de perspectiva. Tú eres, Adán, ¿no? Te ves diferente, te sientes diferente, incluso hablas diferente, pero eres Adán. La voz de la serpiente era áspera, cada palabra se arrastraba mientras luchaba contra la creciente necesidad de retirarse, de encontrar un rincón oscuro donde poder aislarse del mundo. La vieja y familiar atracción del agotamiento lo pesaba, la tentación de esconderse, de pasar una eternidad haciendo patos y fingiendo que nada de esto importaba. Pero no había ningún lugar al que escapar, no en ese lugar retorcido y miserable en el que se encontraba. Y la única posibilidad de comprender, el único que podría tener las respuestas, era la criatura que estaba frente a él. ¿Quién más podría ser yo sino Adán? Respondió con un tono plano y realista. Los ojos de la serpiente se entrecerraron. Tienes mi progresión, las autoridades de mis hermanos, y sus ojos. Está. Su voz vaciló al final. ¿Está, de vuelta? ¿El viejo? No ha regresado, pero tampoco se ha ido nunca, ¿no? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Está en el aire que respiras, en el suelo que pisas. En todas partes y en ninguna a la vez. Cadmon inclinó la cabeza y una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿O algo así? La serpiente apretó los dientes y tensó los músculos de la mandíbula. No era la respuesta clara que necesitaba, nunca había una respuesta sencilla para él, pero la sensación de impotencia se hacía más intensa con cada momento que pasaba. Intentó apaciguar su ira y se concentró en la quinta ala de Cadmon. Estaba oculta, pero Binah estaba allí, la autoridad de resonancia de Rafael. Su única esperanza. Apretó los dientes. Te lo ruego, sus manos descansaban sobre el suelo oscuro y sintió que las sombras se acercaban sigilosamente, intentando apoderarse de él. Con un profundo suspiro, inclinó la cabeza y habló con cruda desesperación. Por favor, Adán, salva a Lilith. Ella está sufriendo y no sé a quién más recurrir. Necesito tu ayuda, ahora más que nunca. La voz de Cadmon sonó tranquila, casi divertida. ¿Y por qué debería hacerlo? La voz de la serpiente era áspera y suplicante. Porque puedes. Tienes el poder. Y porque si hay alguna parte de ti que recuerda quién solías ser, si queda algún rastro de lo que significabas para ella, querrías ayudar. Eres la única a la que puedo pedirle esto. Te lo ruego. Es así. Cadmon levantó una ceja, su expresión impasible. Por favor. La voz de la serpiente se quebró por la desesperación. Llegaste al cielo, así que sé que todavía hay algo bueno en ti. Más del que yo tuve jamás. Por favor, haré lo que sea. Te lo ruego, ayúdame a salvar a Lilith. Sé que me odias, pero por favor, solo por esta vez. La sonrisa burlona de Cadmon se desvaneció gradualmente y sus rasgos adoptaron una fría neutralidad. Bajó la mirada. Sus 6 ojos, a excepción del par heterocromático principal, se cerraron momentáneamente mientras parecía reflexionar sobre las palabras que había escuchado. ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Por salvar a Lilith? Habló con un tono suave. Una risita salió de sus labios y se fue formando lentamente hasta convertirse en una risa áspera y completa. Es increíble cómo solo tú, y nadie más, puedes hacerme perder la calma. De verdad no lo entiendes, ¿verdad? No tienes idea de la magnitud del daño que has causado. Cómo has destrozado la creación, destruido lo que mi humanidad estaba destinada a ser y destrozado todo lo que apreciaba. Mis sentimientos por ti no son solo odio, son un profundo e implacable desdén. Aversión en su forma más pura. Tú y tu sufrimiento de puta me traen una alegría inigualable, así que ¿por qué debo privarme de tal euforía? El caído se mordió los labios y apretó el puño sobre su ropa mientras apartaba la mirada avergonzada. Ódiame si quieres. Tienes razón en hacerlo. Sé que he causado tanto dolor y lo he arruinado todo. Pero por favor, no por mí, por Lilith. Te lo ruego, sálvala. Su voz, fuerte y suplicante, resonó a su alrededor. Lo sé. Sus palabras se interrumpieron cuando la mano de Cadmon repentinamente se cerró sobre su garganta con una fuerza brutal, casi aplastándola. No, no lo sabes, siseó, aumentando la presión.
Cuando Cadmon finalmente levantó la vista, los tonos azules y dorados de sus iris habían cambiado a un azul aterradoramente familiar con líneas doradas que se entrecruzaban. Un sudor frío brotó de la nuca de la serpiente al ver esos ojos. Esos mismos ojos. No, otra vez no. El chasquido, el desgarro, el dolor abrasador. Sus alas, sus hermosas alas, arrancadas por esas manos. La agonía cuando su cuerpo golpeó el suelo, las plumas cayendo como cenizas. Los gritos, los suyos, resonando en sus oídos. Los brazos de la serpiente se movieron por reflejo, tratando de alcanzar el agarre de Cadmon, pero antes de que pudiera captar por completo el momento, el dolor estalló en él. Las otras manos de Cadmon agarraron sus antebrazos, sujetándolo en una brutal burla de la cruz carmesí que brillaba en su pecho. El miedo lo agarró por los pies, el pasado y el presente se desdibujaron. Sus alas habían desaparecido. Esos ojos todavía estaban allí. Lirio. Sus instintos le gritaban que corriera, para que no lo tragaran por completo. Por favor, pequeño. Los huesos de sus antebrazos crujieron y amenazaron con romperse mientras jadeaba en busca de aire, su voz reducida a un susurro estrangulado. Nunca lo supiste. Nunca quisiste saberlo. Estabas demasiado absorto en tu propia patética existencia como para que te importara. Siempre fuiste nada más que un mocoso arrogante y malcriado tolerado por seres mucho más grandes de los que jamás merecías. Cadmon gruñó, con la voz cargada de desprecio. Un soñador incomprendido. ¡Qué maldito chiste! Bajó la voz, afilada por el veneno. ¿Quieres la verdad? ¿La verdad que nadie se atrevió a decirte jamás? Cadmon apenas notó las llamas que lo quemaban cada vez más, quemándolo cada vez más fuerte en su interior y abrasando el aire a medida que su ira crecía. El fuego que asolaba su carne y su alma era frío en comparación con la furia de un profundo desprecio personal que había ardido en su interior durante eones. El primer hombre ignoró el dolor desgarrador que le apuñaló la nuca como advertencia mientras pisaba una línea peligrosa. Su mirada se fijó en la de la serpiente. Vio el miedo enterrado en esos ojos abiertos, el terror primario que yacía en lo más profundo. El mayor y más antiguo miedo de la serpiente. Y Cadmon lo expresó en voz alta con una convicción inquebrantable. Cuando las palabras salieron de sus labios, su sonrisa se hizo más amplia, siniestra. Eres un error. Ta blasfemó furioso mientras el infierno, ahora voraz, atravesaba su piel, desprendiéndola como si fuera papel carbonizado. Su cuerpo, medio consumido por un fuego esquelético, se erguía erguido mientras el fuego crepitaba y hervía. Los huesos y los tendones titilaban bajo las llamas, la agonía alimentaba su furia, pero no se detuvo. Él no pudo. Él se negó a parar. Las últimas palabras gotearon de su lengua, quemando el aire como plomo fundido. Dios se equivocó al crearte. El agarre de Cadmon se aflojó y la serpiente se desplomó en el suelo, jadeando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, venenosas y definitivas, cortando más profundamente que cualquier herida. No fue el dolor abrasador del agarre de Cadmon alrededor de su garganta lo que dejó a la serpiente temblando, fue la frase que nadie, ni siquiera sus propios hermanos cuando lo desterraron, se habían atrevido a pronunciar. Ni los pecados sobre los que él reinaba, ni siquiera los pecadores más desafiantes habían pronunciado tal condenación. Un error. Intentó levantarse, pero el peso de la condena de Cadmon lo inmovilizó. No era solo rabia. Cadmon lo creía. Él lo trajo de vuelta y habló con convicción. La serpiente siempre había sabido que lo odiaban, incluso lo despreciaban, pero esto era algo diferente. Era más que un ser caído a los ojos del primer hombre. Era un error, un defecto en el gran diseño. No podía ser, su padre no. Una vez más, un dolor punzante atravesó su espalda, allí donde Adam le había arrancado las alas. Sus alas, ahora fantasmas, ardieron de nuevo, como si las palabras de Cadmon hubieran reavivado esa agonía. Sus dedos arañaban desesperadamente el suelo, intentando aferrarse a algo sólido, algo real, mientras el mundo que había conocido, lo poco que quedaba de él, se derrumbaba a su alrededor. Yo sé que he cometido errores, que he arruinado cosas, pero un error. Su voz temblaba, rota, mientras miraba a Cadmon. El hombre, consumido por el fuego, era una silueta apenas visible que brillaba momentáneamente con huesos quemados y hollín. Una figura de ruina e ira. Pero los ojos, esos terribles y cegadores ojos del Señor, brillaban claros y nítidos a través del infierno. La serpiente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y un destello de desesperación, miró a sus ojos y preguntó, no a Adán, sino al dueño de esos ojos. ¿Incluso tú lo crees? Los ojos de la serpiente se abrieron de par en par con incredulidad y creciente desesperación.
Había visto esos ojos 2 veces antes, y en ambas ocasiones su mundo se había desgarrado. ¿Incluso tú crees eso? Su voz se quebró, dirigiéndose no a Adán, sino al dueño de esos ojos, rogando por una respuesta después de 10.000 años de destierro. Rogándole que lo negara. No se pudo evitar, fue natural, podríamos decir. La risa de Cadmon salió entrecortada, rota por el daño en sus cuerdas vocales quemadas, distorsionada aún más por el fuego que lo consumía. Era menos una risa y más un sonido hueco y áspero que reverberaba. Sus labios, agrietados y carbonizados, se torcieron en una mueca burlona. Era inevitable que uno estuviera tan mal hecho, continuó, hablando como si la existencia misma de la serpiente siempre hubiera sido un defecto en el gran esquema, un defecto que nunca podría pasar por alto. Tal vez por eso me creó en primer lugar, reflexionó Cadmon. Te miró a ti, a su última creación, y eso lo enfermó. Su tono se volvió más áspero, distorsionado por el infierno que lo consumía, sus palabras empapadas de repulsión. Temía lo que pudiera venir después, temía que otro fuera igual de repugnante. Los ojos ardientes de Cadmon se posaron sobre la serpiente mientras continuaba, sus labios se curvaron, aunque las llamas le dieron una sonrisa grotesca. Entonces, él me creó, el primer hombre a su imagen, y me regaló el Edén, perfecto, intacto. Un lugar que no había sido estropeado por el error que había cometido antes. Sin embargo, incluso así, la voz de Cadmon se suavizó, aunque la furia subyacente permaneció, él te amaba. Las llamas se apagaron y volvieron a su cuerpo, y su piel carbonizada se curó lo suficiente para atrapar el infierno que había en su interior. Mientras hablaba, su cuerpo brilló brevemente con un resplandor divino. Lentamente, desplegó su 11ª ala, Keter, que brillaba con una luz radiante y etérea, brillando con fuerza contra la oscuridad persistente. A pesar de lo patética y defectuosa que eras, continuó Cadmon, con un tono cargado de desdén, él aún te amaba. Te dio un reflejo de Keter, progresión, la más preciosa de la Sefirot, con la esperanza de que te guiara. Su mirada se clavó en la serpiente. Con la esperanza de que, de alguna manera, te acercara a él. Que te elevaras por encima de lo que eras, pero le escupiste en la cara. Te dieron un don incalculable, y lo arruinaste tan fácilmente como arruinaste a la primera ramera, las convertiste a ambas en algo tan inútil y patético como tú, gruñó Cadmon, con la mirada endurecida. Sus alas etéreas, una vez brillantes y llenas de luz divina, brillaron mientras el brillo de Keter se desvanecía, atenuándose con cada palabra que pronunciaba. Pero eso nunca fue suficiente. Ninguna ruina es suficiente para un parásito como tú. Ni siquiera tus propios hermanos se salvaron de tu arrogancia. Cuando Keter desapareció, también lo hizo la luz de su segunda ala, la Sefirot de Chokmah. La voz de Cadmon se hizo más profunda, cargada de amarga ira. Tu arrogancia te hizo creer que estabas por encima de su sabiduría, que podías desafiar su voluntad sin consecuencias, continuó, y con esas palabras, las escrituras en la 5ª ala de Binah se volvieron confusas, casi como si se estuvieran derritiendo. Destruiste la resonancia tanto de los humanos como de los ángeles, abriendo de par en par la puerta para que la inmundicia como los Nepilim se arrastraran hacia la creación. Su 6ª ala, que representaba a Tiferet, titiló, su luz corrompida y enferma por la podredumbre. Tu traición envenenó lo que era puro, convirtiendo el amor en odio y la devoción en duda. Hizo una pausa por un momento, su voz se quebró ligeramente, su furia casi insoportable de contener. Finalmente, su 12ª ala, Yesod, crujió de forma audible, como si algo fundamental en su interior se hubiera desmoronado. Un fracaso tras otro hasta que, por fin, la estabilidad de la creación se vio amenazada. Por tu culpa, todo se tambaleó al borde de la destrucción. La serpiente tembló, su cuerpo se estremeció bajo el peso del juicio implacable. Todo estaba mal, podía sentirlo en sus huesos. Todo era falso. Acusaciones infundadas de un hombre que no sabía nada. Su voz se quebró por la desesperación mientras balbuceaba. No tuve elección. Sé que cometí un error, pero nunca quise lastimarlos. Ninguno de ellos entendió lo que era ser rechazado. Nunca quise ser el único diferente. ¿Acaso estaba tan mal amar a alguien que entendía eso? ¿Ser visto como inferior? ¿Y dónde estaba ese amor tuyo? Se burló Cadmon, con palabras cargadas de veneno, cuando estabas a mi merced. ¿Dónde estaba ese amor cuando la ramera te intercambió con este reino de sal y arena para su propia comodidad? Las brasas se deslizaron de sus labios mientras preguntaba. Eso. Y tú eres inferior. Las protestas de la serpiente flaquearon cuando Cadmon continuó. Pero tus hermanos, incluso en tu mezquindad y orgullo, en su amor por ti, nunca te vieron como tal.
Lo que los 4 arcángeles, aquellos a quienes lastimaste, a quienes marcaste cicatrices, vieron, sin embargo, fue tu verdadera naturaleza. Una calamidad. Te dije que nunca quise hacerles daño. Gritó la serpiente, repitiendo sus palabras. Nunca fue mi intención. Estaba suplicando ahora, sus palabras se aferraban a cualquier cosa que pudiera explicar lo que sentía. ¿Cómo se suponía que iba a saber que las Sefirot eran una espada de doble filo? Nadie me lo dijo. Las mías siempre estaban ahí, burlándose de mí, sin usarlas. Pero ellos entendieron que fue un accidente, respondió Cadmon con frialdad. Pero eso solo te hizo más digno de lástima y más peligroso. Incluso sin malicia, seguiste propagando la podredumbre. Se dieron cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que, sin saberlo, mutilaras o mataras a uno de ellos, o peor aún, destrozaras la creación. La serpiente se estremeció. Los demás no podían entrar en razón. De alguna manera, convencieron a Michael y a los otros 3 para que te dejaran vagar fuera del jardín. Pensaron que la desgracia y el destierro podrían llevar al arrepentimiento. Un error recurrente, como habrás notado, uno que solo precede a tu próximo desastre. Cadmon chasqueó la lengua con fastidio por sus siguientes palabras. El señor, entonces, consideró que el castigo de Raguel a ustedes 2, idiotas, era apropiado, y así lo dejaron así. Me gustaría creer que esperaba que ustedes 2, mujeres sin valor, le hicieran un favor al resto de la creación y se mataran entre sí, pero incluso entonces, todavía los amaba, a los 2. Mentiras. Nunca les importé un carajo. La voz de la serpiente se quebró mientras miraba fijamente a Cadmon. Nunca quisieron que sobreviviéramos, en realidad no. Solo querían lavarse las manos, dejarnos sumidos en el miedo y el terror, sin saber nunca cuál sería nuestro último día. Nos dejaron pudrirnos, con la esperanza de que él mismo hiciera el trabajo sucio una vez que regresara y viera a qué me habían obligado. Sus manos temblorosas se cerraron en puños, la frustración y el dolor se mezclaron en su voz. Por fin tuvieron la oportunidad de deshacerse de mí. Así que nos dejaron con la duda. Nunca iba a pedir clemencia que nunca llegaría. Querían que muriéramos, pero querían que fuera él quien blandiera la espada. Cadmon dejó que los ecos de su respiración agitada llenaran el silencio por un momento y se limitó a mirarlo con una mirada aburrida y una expresión indiferente. La serpiente se dio cuenta de que todavía lo estaba mirando desde arriba, con una frustración burbujeante. Finalmente, el primer hombre se burló. ¿Quién creó a Eva? ¿Qué? Tartamudeó la serpiente, confundida por una pregunta aparentemente no relacionada. Eva, mi bella esposa. ¿Cómo fue creada? Repitió, con voz llena de condescendencia, como si le hablara a alguien que carecía del más mínimo entendimiento. Si el señor no tenía idea de lo que sucedió, ¿cómo y por qué fue creada Eva? Bueno, obviamente empezó a decir la serpiente, pero sus palabras vacilaron y se le quedaron en la garganta. Se quedó mirando fijamente, como si la pregunta lo hubiera dejado en un estado de silencio aturdido. Levantó la cabeza, con la boca abierta pero sin que saliera nada. Se dio cuenta de ello. Él sabía. Cadmon entrecerró los ojos. Así es. El señor estaba al tanto. Sabía lo que estaba sucediendo. En el momento en que marcaste las Sefirot, se dio cuenta. Lo vio todo, y aún así perdonó a la prostituta que creó a mi Eva. Lo sabías. Mis hermanos, murmuró la serpiente, su voz apenas era más que un susurro. ¿Por qué no? La expresión de Cadmon se ensombreció, su fastidio era evidente. Incluso cuando deberían haberlo hecho, tus hermanos nunca te consideraron inferior, incluido Michael. Te consideraban peligroso, sí, pero no inferior a ellos. Esperaban que tú, su igual, lo entendieras. Resopló. Eran ingenuos, pensaban que un imbécil egocéntrico como tú podría prestar atención a algo más que a su propio reflejo. Los labios de Cadmon dejaron escapar una risita burlona y continuó. El señor lo sabía. A pesar de tus errores, a pesar del caos que desataste, él no te abandonó. Esperaba la redención, que algo bueno surgiera de los escombros que creaste, porque eras su creación y él te amaba. Su rostro se ensombreció. Y le escupiste en la cara, otra vez. Entonces, te maldijo. Yo, nunca, ¿qué podía decir? La serpiente no lo sabía. ¿Por qué no se lo habían dicho? ¿Por qué nunca se había dado cuenta? Él, no, si nunca hubiera. El miedo resonó una vez más. Dios se equivocó al crearte. Eso. ¿Fue cierto? ¿Su presencia fue realmente una mancha en el tejido mismo de la existencia? Si la manzana, tartamudeó, se contentaron con dejar que ambos pasaran el resto de sus miserables vidas fuera del jardín.
felices de no volver a verlos mientras no se atrevieran a mostrar sus rostros a la tierra o a la humanidad futura. Los hombros de la serpiente cayeron mientras se daba por vencido. La débil esperanza que le quedaba se desvaneció al darse cuenta de sus fracasos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en un susurro. Para terminar lo que empecé, gruñó Cadmon, entrecerrando los ojos. El viejo te maldijo porque sabía que debías ser castigada, aunque te amaba. Matarte habría sido lo justo, pero los ojos de Adam se suavizaron. No importa lo que pase, no pudo deshacer a su propio hijo. No culparé a un padre por perdonar a su hijo cuando yo haría lo mismo. El cuerpo de la serpiente se estremeció. Así que decidí matarte yo mismo. Sin embargo, una vez más, la suerte está de tu lado. El sello requiere tu supervivencia, así que he elegido romperte, destrozarte y dejarte como un simple sin nombre. La voz de Adam era fría, pero la serpiente solo podía concentrarse en el dolor abrasador de esa última palabra, que parecía que casi le partía la cabeza en dos. Pero una vez más, estás a salvo. Me niego a dejar que los esfuerzos y la misericordia de Caín se desperdicien. Sin embargo, te encontré aquí. Vine a ver qué sería de ti aquí y a determinar si necesitaba interferir, pero parece que no será necesario. ¿Qué quieres decir?, preguntó la serpiente con cansancio, obligándose a mirar a Adán a los ojos. ¿Sabes dónde estamos? El tono de Adán era cortante. Cuando la serpiente permaneció en silencio, continuó. Este es Olam Akapara, un laberinto de mi propio diseño, compuesto por 10 Kelipos. Lo creé para castigar y preparar a mis hijos para su viaje hacia la redención. Es una manifestación de mi propia arrogancia, pero nunca quise que ninguno de ellos se quedara atrás. Al experimentar la miseria que ellos infligieron, llegarían a entenderse entre sí. No me importa si lleva años, décadas o incluso miles de millones de años. Ninguno de mis descendientes permanecerá en este reino maldito. Este lugar, hizo un gesto a su alrededor, es el 10º Kelipot, donde solo se encuentran los más perdidos de mis hijos e hijas. Los ojos de Adán brillaron, la divinidad del Señor se reflejó en ellos. ¿Entiendes lo que te digo, serpiente? Débilmente, la serpiente asintió. Este reino había sido destinado únicamente para los humanos. Diseñado únicamente para castigar y albergar a los pecadores. Ni los caídos ni los nacidos del infierno. Adán no lo trajo aquí. Él lo hizo. Desde el oscuro alquitrán que había debajo de ellos, surgieron miembros y zarcillos sombríos que envolvieron el cuerpo de la serpiente como un tornillo de banco, envolviendo sus miembros y atrapándolo. No se molestó en luchar. Él te maldijo, pero aún así, siguió posponiéndolo, año tras año, siglo tras siglo, hasta que pasaron 10.000 años, y aún así tu orgullo y engreimiento solo crecieron, dijo Adam, su voz ahora más suave mientras las 12 alas en su espalda se acercaban, su forma retrocediendo hacia la oscuridad de Ta'at, iluminada solo por la luz de los ojos del Señor. Las extremidades oscuras arrastraron a la serpiente hacia el abismo frío e insensible que había debajo. Forzaste su mano y al final, tu retribución ha llegado. El ser conocido como Lucifer, y antes Samael, miró hacia arriba, buscando aquellos ojos una vez más. Le recordaron la primera vez que los vio. El Señor no habló, porque ninguna palabra podría jamás ser digna de su voluntad. Él los juzgó. Él los encontró ofensivos. Habían desatado el pecado sobre su creación. Habían traído la muerte al mundo. Solo conocerían el sufrimiento, el dolor y la muerte. Alejado de su misericordia hasta el fin de los tiempos. A medida que la serpiente se hundía más en el abismo, los fríos tentáculos de la oscuridad lo arrastraban hacia abajo, un profundo dolor comenzó a instalarse en su pecho. El peso de milenios lo oprimía, pero el dolor ya no era físico, era algo más. Algo peor. El nombre de este lugar, habló suavemente el deshonrado rey del infierno, sintiendo el peso de sus propias palabras. Mundo de expiación, se aplica a mí también. Los ojos de Adán, que antes eran duros, se suavizaron cuando respondió con una dulzura sorprendente. Por tus acciones tuve a Eva. Por eso te perdoné una vez, allá en el Edén. Pero llegué a arrepentirme. El silencio entre ellos se prolongó mientras Adán continuaba, con un tono firme, aunque teñido de la tristeza de un antiguo arrepentimiento y enojo. Dije que este lugar, Olam Akapara, está destinado a redimir a todas las almas. Pero tú, la serpiente sintió la finalidad de lo que vendría después. Rezo, una vez más, para que demuestres que eres la excepción. La serpiente bajó la mirada, sintiendo que la verdad se instalaba en sus huesos. Ya veo, hizo una pausa para respirar, apenas audible. Por si sirve de algo, lo siento. Nunca supo si su antiguo amigo le respondió o no. La oscuridad lo reclamó antes de que pudiera oír algo más.
Cuando despertó, se encontró de pie en medio de un jardín que despertaba viejos y olvidados recuerdos en lo más profundo de él. Era exuberante y rebosaba de vida en todas direcciones. Los árboles se erguían altos con ramas que se entrelazaban como un delicado encaje, sus hojas brillaban con un brillo que parecía vibrar con energía divina. Flores de todos los colores florecían en perfecta armonía, llenando el aire con un aroma tan dulce que parecía que podía curar cualquier herida. Corrientes de agua cristalina se deslizaban suavemente por la tierra, sus suaves murmullos se mezclaban con los susurros del viento. Era el jardín del Edén. Todo en él parecía intacto al paso del tiempo, como si hubiera estado esperándolo, inmutable y eterno. Pero sus manos ya no eran lo que eran antes. Eran más grandes, más suaves y extrañamente más femeninas. Bajó la mirada y encontró una manzana en su mano, cuya superficie lisa brillaba como si la hubieran cogido recién. Un escalofrío lo recorrió al reconocerlo, el fruto prohibido, el símbolo mismo de su primera caída. Se quedó allí, con la manzana pesada en las manos, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo árbol que los había condenado a ambos hacía tanto tiempo. Ahora, él, no, ella, sentía una familiar sensación de terror y miedo que recorría sus venas y le atenazaba el corazón. Ah, pensó con tristeza, así que esto fue lo que ella sintió en ese momento. Su cuerpo se movió sin pensar conscientemente, atraído por la fruta como una polilla a la llama. No había forma de detenerlo, de controlar la oleada de emociones que crecía en su interior cuando la manzana se acercó a los labios de Eve, los suyos. Un extraño sentimiento nuevo floreció dentro de ella, en él, algo mucho más profundo de lo que jamás había conocido. Alegría. Una alegría desesperada y frágil, de que este acto finalmente la haría digna a sus ojos. Ella siempre fue digna, pensó con silenciosa tristeza. Entonces llegó la felicidad, un fugaz momento de euforía, porque Lucifer y Lilith habían acordado ayudarlos. Pero la amargura que siguió fue la suya, aguda y fría. No lo eran. La vergüenza le retorcía dolorosamente por dentro, su pasado ardía como una herida abierta. La piel de la manzana se rompió y el jugo de la manzana se sintió amargo en la lengua de Eve. Ese poder ancestral surgió una vez más, el conocimiento prohibido corrió por las venas de Eve y se entrelazó con las suyas. Pero esta vez no fue estimulante, sino insoportable. Confianza. Ella había confiado en ellos. En él, en Lilith y, sobre todo, en Ro. Había creído en su amor, en su protección. Ro le habría advertido si algo iba mal. No lo hizo. Ro la habría salvado si le doliera. No lo hizo. La confianza había sido su perdición. Y cuando su forma se hizo añicos, se dio cuenta de que la falta de confianza había sido suya. Pero a medida que ese primer mordisco se hundía más profundamente, la traición floreció como veneno. Su fe, su esperanza, todo se convirtió en cenizas. Y cuando lo último de ella, lo último de él, fue destrozado, finalmente comprendió. Algunos pecados jamás podrán ser deshechos. Algunos pecados nunca deben quedar impunes. En medio de la agonía y el arrepentimiento, solo el rostro de su hija lo mantenía atado.